En este video vamos a hablar sobre operaciones que podemos hacer entre vectores. Ya hemos visto en los videos anteriores varias formas de crear vectores. Vamos a comenzar creando un vector de 5 entradas, por ejemplo con la función concatenar, y vamos a almacenar esto en alguna etiqueta. Vamos a poner una letra A y entonces que A se le asigne el vector con la función combinar o concatenar y vamos a poner tres valores. Por ejemplo, el 45, el 27 y el -8. Control Enter. Ya aparece aquí en nuestro Global Environment y ya se almacenó aquí en el o ya apareció ejecutado en la consola. Ahora vamos a crear otro vector. Ahora vamos a usar la función, por ejemplo, sucesión, sequence, una sucesión que vaya del 5 al 77, pero entonces con un tamaño de 3. Control Enter. Ya podemos ver aquí en el Global Environment, que es el vector 5, 41, 77. Vamos a crear un tercer vector, en este caso de valores consecutivos, desde el -55.9, así hasta, y vamos a escribir -54, -53.9, -53.9. Control Enter. Y aquí vemos que tenemos desde el -55.9 al -53.9 separados por una unidad. Así funciona esta manera de crear este vector. Y finalmente otro vector que sea un solo valor repetido, por ejemplo el 1, ¿no? Vamos a escribir repetir unos. ¿Cuántas ocasiones? 3 ocasiones. Control Enter. Y aquí tenemos ya nuestros 4 distintos vectores expresados todos de maneras distintas, pero siempre con 3 entradas. Bien, pues ¿cómo funciona la suma entre vectores? Control Enter. En la consola podemos ver cómo se maneja una suma de vectores. Voy a tener el primer elemento de A, voy a tener el segundo elemento de A y el tercer elemento de A, cada uno sumado con su respectivo valor del vector B. Aquí puedo ver en la derecha los elementos de A y de B al mismo tiempo, así que 45 más 5, 50. Este 68 es resultado de 27 y 41. Y el 69 es resultado de 77 menos 8. Ahora, ¿cómo funciona el producto? Si escribo A por B, de la misma manera, entrada por entrada se va a multiplicar con su respectivo valor en el otro vector y se va a crear un nuevo vector. Control Enter. Y aquí veo el nuevo vector de 3 entradas. El primer valor es 225, resultado de multiplicar 45 por 5. El segundo resultado de 27 por 41, etc. Vamos a dividir ahora, por ejemplo, al vector C sobre el vector D. Si yo ejecuto esta operación, de nuevo, cada elemento del vector D lo va a dividir, cada elemento lo va a tomar como el divisor de cada elemento de el vector C. Entonces, el primer elemento de C era menos 55.9, al dividirse entre 1, volvió a quedar lo mismo, igual en otros casos. Pero si los hubiera colocado al revés, D sobre C, Control Enter, pues ahora esto que veo en pantalla son los resultados de 1 sobre menos 55.9. Este es el resultado de 1 sobre menos 54.9. Y el último vamos a corroborar que es 1 sobre
menos 53.9. Así que vemos cómo está funcionando la suma, la multiplicación, la división. En todos los casos es muy natural cómo se está manejando. Vamos a ver otro ejemplo. Control Enter. Aquí vemos que este es el vector A. Son los primeros 100 números, cada uno dividido sobre 7. Así que si divido un vector sobre un número, entonces ese número lo va a convertir como en una especie de vector de 7 y a cada elemento de A lo va a dividir sobre 7. Si yo multiplico 7 por A, va a ser lo mismo. Cada elemento de A va a ser multiplicado por 7 porque es como si convirtiera el 7 en un vector de 7. ¿Cuántos? Tantos como elementos tenga A. Vamos a ejecutarlo, control enter. Y aquí podemos ver a 7 por A. Recuerden que A era estos elementos divididos entre 7. Por eso al multiplicar cada elemento por 7, pues va a quedar los elementos del 1 al 100 originales. Ahora, si yo multiplico un vector de 100 entradas, que es A, por un vector de 2 entradas, va a estar dividiendo entre 14 el primer elemento, entre 7 el segundo elemento, y luego el tercero y cuarto los va a volver a dividir entre 14 y 7 respectivamente, y así se va a seguir. Vamos a ver este ejemplo, control enter, y podemos ver que los primeros dos elementos de A, aquí con la línea 52 me los puede mostrar R. Esos son los primeros elementos de A, y los elementos de C pues ya quedamos que son estos. Entonces si multiplico esos primeros 4 elementos de A por estos valores, puedo corroborar que este valor, que era un séptimo por 14, pues va a ser 14 séptimos, o sea 2. Este es 2 séptimos. Entonces 2 séptimos por 7 va a quedar 2. Este es 3 séptimos, pero se vuelve a multiplicar ahora por 14. Entonces 3 séptimos por 14 es 3 por 2, que es 6. Y el último sería 4 séptimos por 7, o sea 4. ¿Sí? Así que así funciona la multiplicación de vectores por otros vectores de dimensión distinta. Quiere decir que los vectores que sean más pequeños los expande a otra dimensión más grande, rellenando los valores que falten con la repetición de los valores del vector original, del vector pequeño original. Bien. Ahora vamos a usar este ejemplo del vector Eduardo. Recuerden que el vector Eduardo en el video anterior lo definí. Es la línea 22, control enter. Aquí lo tengo ya en el global environment. Vamos a bajar y vamos a platicar de cómo invocar justo valores de un vector. Como ya lo hemos hecho previamente, pero sin explicarlo claramente, si yo coloco entre paréntesis cuadrados un valor, me estoy refiriendo a que quiero invocar la sexta o la entrada, que dependiendo del número que yo coloque aquí, la entrada del vector Eduardo. Entonces, si yo quiero la sexta entrada del vector Eduardo, que aquí lo tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me va a regresar un 0. Control Enter, corroboro que es un 0. Si yo escribo aquí un vector dentro de estos paréntesis cuadrados, es para indicar qué entradas quiero, así que me va a mostrar ahora todas las entradas, porque recuerden que Eduardo tiene 7 entradas, pero en orden inverso, porque recuerden que este vector por sí solo es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así que si yo ejecuto esta línea 61 y la comparo con el vector Eduardo, me doy cuenta que es justo todos los valores, pero escritos de manera inversa, porque lo indiqué ahí
entre los paréntesis cuadrados. Si yo escribo un menos y un valor numérico, por ejemplo la línea 62, control enter, va a omitir la entrada que yo haya escrito aquí. O sea, pido todas las entradas excepto la primera entrada. Y veo que aquí está 6885, quitó la primera entrada. Si yo coloco la entrada 0, ¿qué va a pensar R por la entrada 0? Me va a decir que eso no tiene ningún sentido, así que aquí debo de pedir índices positivos que sean los que tienen que ver. Por ejemplo, si yo escribo para este vector Eduardo que tiene 100 entradas, invoco la octava entrada, también me va a decir no hay un valor, así que no hay manera de solicitar entradas que no existen. Y si escribo más de un valor negativo, fíjense, cuando escribí menos 4 quito el cuarto, pero si escribo menos 4, menos 1 aquí dentro de un vector, entonces me va a quitar tanto la entrada 4 como la entrada 1. Aquí tenemos la entrada 1, ya no aparece abajo, y la entrada 4 era un 8, tampoco ya aparece acá abajo. Y puedo además combinar, vamos a ver qué nos da si escribo un valor positivo y un valor negativo al mismo tiempo, control enter. Me dice que no se puede mezclar positivos con negativos. Dice solamente el 0 puede ser mezclado. Vamos a ejecutar 68 y aquí sí quitó la primera entrada y bueno, al 0 lo discriminó. Es equivalente a que solo hubiera escrito menos 1. Para terminar, vamos a ver estos ejemplos con sucesión. Recuerden que con esta línea yo voy a obtener una sucesión que vaya de menos 5 a 5, separando de 4 en 4. Si yo multiplico este vector por un 3, cada entrada la multiplica por 3. Si yo solicito la tercera entrada, me va a dar el 3, porque estoy solicitando la tercera entrada del vector que está aquí arriba. Si escribo sin la tercera entrada, me entrega entonces tanto el menos 5 como el menos 1. Y si yo a un vector que ya le quité una entrada, le pongo entre otro par de paréntesis cuadrados, al ejecutarlo va a interpretar que el primer vector yo quiero la primera entrada. Entonces sí voy a obtener el menos 1. Entonces esta forma de ir solicitando datos de un vector pues se practica y con el tiempo ya podemos tener cierto dominio.